La semana pasada comenzamos la carta a Tito. Tiene 3 capítulos nada más, pero es una carta muy importante para nosotros como iglesia, porque nos enseña que Dios nos ha rescatado, nos ha llamado a ser suyos con un propósito, que podamos reflejar la gracia, el amor, la gran generosidad que Dios ha tenido hacia nosotros, y eso pueda impactar nuestra cultura, pueda impactar a nuestra sociedad y otros puedan conocer a Cristo a través de nosotros. Y bueno, solo por recordar un poco lo que vimos la semana pasada, hoy vamos a ver el capítulo 2 de Tito y la siguiente semana vamos a partir en 2, el capítulo 3. Entonces digamos que siguiente semana vamos a ver Tito 3, primera parte, y luego después vamos a ver la segunda parte. Entonces, ¿qué aprendimos la semana pasada? Bueno, aprendimos que Tito era un discípulo de Jesús, era de origen griego y era uno de los colaboradores de Pablo, un hombre que Pablo solía enviar cada vez que había una crisis en alguna iglesia o se necesitaba de alguna resolución de un conflicto difícil. Así que Tito era un gran colaborador de Pablo. Y Pablo ahora lo había dejado en Creta. Probablemente Pablo había iniciado una red de iglesias en esa isla y no se había levantado un liderazgo, y entonces ahora Tito tenía que ir para corregir un desorden que había ocurrido en la red de iglesias que había en Creta. Ahora, solo para recordar también que Creta era una isla muy famosa por la cultura cretense. De hecho, en el mundo antiguo se le conocía a los cretenses por ser ambiciosos, mentirosos, hipócritas. De hecho, la palabra que se asociaba para un mentiroso era la palabra griega kretizo, que significa ser cretense o de Creta. Así que eran una isla conocida por ser violenta, inmoral, corrupta, y esa era Creta, y era una isla difícil, pero había unas iglesias ahí, y sin duda Creta era un lugar muy estratégico para tener un grupo de iglesias. Era una isla con muchos puertos y tenía acceso a todas las partes del Mediterráneo, así que era el lugar perfecto para tener iglesias. Y algo también muy interesante es que en el mundo antiguo, Creta era considerado como el lugar donde era el origen de Zeus. De hecho, era el dios más importante de los cretenses. Y creo que parte de lo que Pablo les quiere enseñar a esta iglesia tiene que ver con cómo ellos habían asimilado sus ideas de Jesús con las ideas de su cultura cretense, en especial con esa idea de Zeus. Zeus era un dios seductor, mentiroso, siempre se salía con la suya. Pero Pablo les escribe a los cretenses, le escribe a Tito. A través de Tito, Dios le habla a los cretenses. Y les dice que Él es el Dios que no miente. Así que el Dios en el cual han creído los cristianos cretenses es completamente distinto al Zeus de su isla. Y por lo tanto ellos tienen que vivir un estilo de vida completamente distinto al que es conocido en esta isla, donde un cretense es mentiroso e hipócrita y engañador. Ellos tenían que vivir una vida completamente distinta. Así que el problema, el conflicto que hace que Pablo envíe a Tito a esta isla es porque estos cristianos han llegado a ser influenciados por un grupo de líderes corruptos que Pablo identifica como los de la circuncisión. Son un grupo de judíos que supuestamente se han convertido en cristianos y que están enseñando a estos cristianos cretenses a que para poder ser verdaderamente seguidores de Jesús tienen que circuncidarse y tienen que obedecer la ley de Moisés. Y eso es lo que ha hecho que Pablo envíe a Tito a resolver este conflicto. Porque como veremos hoy en el capítulo 2, la enseñanza de estos falsos maestros ha provocado un desorden completo en la iglesia. Y a través del capítulo 2 entendemos algo. En varios versículos nos deja ver Pablo que los cristianos están provocando
que la palabra de Dios sea deshonrada, que los que no son cristianos critiquen a los cristianos y hagan acusaciones contra ellos. Típico de los cristianos, mira cómo son. Y aparte están haciendo del mensaje cristiano poco atractivo. Estos líderes corruptos están haciendo lo que dice el capítulo 1, que niegan con su estilo de vida la eficacia de la gracia de Dios, de la doctrina cristiana. Es decir, estos falsos líderes dicen que son cristianos, pero su estilo de vida cretense opaca su supuesta conversión a Cristo. Y eso es lo que está pasando con aquellos que han sido influenciados por esta enseñanza de estos falsos líderes. Tienen que aprender a que la gracia de Dios, es lo que veremos hoy, también quiere transformarles en su mente y en su conducta y en su manera de vivir. Entonces, ¿por qué no ponemos el pasaje en manos de Dios y le pedimos a Dios que nos hable? ¿Me acompañas? Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por hablarnos a través de tu palabra. Transfórmanos y cambia, Señor, nuestra manera de vivir y de pensar. Ayúdanos, Señor, a que no sea la cultura la que nos cambie, sino el vivir para ti, Señor, pueda impactar a nuestra cultura, Señor. Te lo rogamos, por favor, en tu nombre. Amén. Acompáñame a Tito, capítulo 2. Entonces, en el capítulo 1, Tito recibe la encomienda y tiene que hacer dos cosas. Tito tiene que, número 1, levantar un grupo de líderes sanos en la fe, íntegros, totalmente distintos a la cultura cretense, completamente distintos. Tienen que ser íntegros, porque el Dios al que adoran y al que siguen, el Dios de la Escritura, el Dios que es de acuerdo a la verdad, es un Dios cuya característica principal es esa: fidelidad, integridad, verdad. Ellos no tienen que ser como aquellos que adoran a otros dioses en su isla y que parte de la cultura cretense es esa, tener falta de honestidad y corrupción e inmoralidad. Ellos tienen que ser conocidos por tener dominio propio y ser generosos y ser íntegros. Y lo segundo que tienen que hacer Tito es corregir a estos falsos maestros. Pero ahora es como si nos permitiera Pablo hacer un zoom a lo que estaba sucediendo dentro de las iglesias en Creta, y aún más. La carta de Tito nos deja ver lo que estaba sucediendo en los hogares cristianos. El capítulo 2 está enfocado en el hogar cristiano. Estas iglesias cristianas tenían que reflejar la doctrina cristiana primeramente en sus hogares. Y es ahí en sus hogares donde ellos no estaban causando un impacto. Todo lo contrario, el hogar típico cristiano de estas iglesias cretenses estaba provocando que la gente sintiera repulsión hacia la doctrina cristiana. Y Pablo escribe a Tito para exhortar a estos hogares cristianos, para animarlos a que pasara todo lo contrario, que con su estilo de vida hicieran del mensaje cristiano algo atractivo. Y eso es el enfoque de este capítulo. Por eso creo que es relevante para nosotros. Porque así como los cristianos en Creta, los cristianos en toda época enfrentan la misma tentación. Que el hogar cristiano se vuelva desordenado y que deje de reflejar el amor y la gracia y la fidelidad a Jesús. Entonces creo que Dios quiere hablarnos a través de eso. Entonces mira cómo conecta el verso 16 al capítulo 2. El verso 16 del capítulo 1 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Te das cuenta? Entonces, estos líderes corruptos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hay demasiado cretizo en ellos, ¿sabes? Hay demasiado estilo de vida cretense, que lo que hacen no deja que otros puedan ver lo que dicen que son cristianos. Y eso es la influencia de estos líderes en las familias cristianas. Estas familias cristianas se dicen cristianas, pero con sus hechos
Están negando la vida cristiana. Entonces, bueno, capítulo 2. ¿Listos? ¿Van conmigo? ¿Sí? Ok. Lo que va a hacer Pablo es dirigirse a distintos grupos dentro de la familia cristiana y va a hacernos una descripción de cómo debería ser la familia cristiana. Entonces, primero se dirige a los mayores. Dice el verso número 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es decir, no seas como estos falsos líderes que se dicen cristianos, pero viven una vida completamente desconectada de la vida cristiana. Tú no, Tito. Tú habla lo que está de acuerdo a la sana enseñanza. Y es una forma muy bella de hablar de la vida cristiana, porque la sana enseñanza es este compuesto de una doctrina correcta con una vida cristiana que adorna esa doctrina. Es una vida cristiana que hace atractivo el mensaje cristiano. Así que tú habla lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. ¿Y cuál es esa sana doctrina? Pensaríamos que Pablo está a punto de decirle, háblales de la Trinidad y la elección divina y la soberanía de Dios. Bueno, hay lugar para eso, ¿verdad? Pero más bien Pablo va a hablarles acerca de la familia cristiana. Mira, verso 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia, ¿no? Aquí ancianos no se refiere a los líderes de la iglesia como lo hizo en el capítulo 1, donde la palabra anciano tiene que ver con un grupo de líderes. Aquí anciano tiene que ver con los adultos mayores, que más o menos estaría de acuerdo a las convenciones culturales de la época de Pablo y de Tito. Estaríamos hablando de un grupo de adultos de entre los 40 a los 60 años. Es decir, adultos mayores. Son aquellos hombres que son considerados como el ejemplo, las cabezas de hogar, los adultos. Y lo que Pablo le dice a estos adultos es lo siguiente: ellos tienen que ser conocidos por tener autocontrol, por ser íntegros, por ser modelos de carácter para otros. Entonces, mira algunas de las palabras: que sean sobrios. Esto tiene que ver con sobrios de mente. Y por supuesto que está asociado con el hecho de no ser borrachos, pero tiene que ver con algo mucho más profundo. No solo con el hecho de que no deben ser borrachos, lo cual significa que su juicio esté nublado y sus emociones estén descontroladas, sino que son hombres que han aprendido a controlar y a dominar sus emociones, que muestran un carácter sólido, templado, íntegro. Tienen buen juicio. No permiten que sus emociones los dominen o los controlen. Son ejemplos de carácter a otros. Son sobrios, son serios. Y también son sanos en la fe. Pero te das cuenta que ser sano en la fe no tiene que ver con saberme la confesión de fe de Westminster. Está increíble si se la saben de memoria. Ser sano en la fe tiene que ver con una conducta cristiana. Qué increíble. En la Biblia, doctrina y conducta van juntas. Esa es la sana enseñanza. Eso es ser sano en la fe. Y es tan fácil que el día de hoy separemos las dos, ¿no? Como que de pronto pensamos, ok, ser sano en la fe tiene que ver con tener un conocimiento doctrinal sólido. Y hay muchos que son muy buenos para la doctrina, pero su conducta refleja otra cosa. Y hay algunos que dicen, a mí no me importa la doctrina, yo solo quiero amar a Jesús. Pero resulta que está el riesgo de terminar amando a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia, si no tenemos una doctrina sólida. Pero ser sano en la fe habla de una doctrina correcta con una vida que refleja esa doctrina, ese señorío de Jesús y ese amor de Jesús
en nosotros. Así que sano en la fe. De hecho, esta misma palabra aparece en el versículo número 13 del capítulo 1, cuando Pablo habla de reprender a los falsos líderes. Que ya sea que esto esté dirigido a los falsos líderes, a estos líderes corruptos, como a la gente, pero dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Dice, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces la idea de ser sanos en la fe tiene que ver precisamente con cristianos que no pierdan el tiempo en especulaciones, mitologías, fábulas, sino que han aprendido a amar sus Biblias, a ser sencillos y amar a Jesús y a seguir a Jesús, a ser sanos en la doctrina y en la conducta. Pero también estos ancianos tienen que ser sanos en la fe, pero también en el amor y en la paciencia. Entonces, esto se dirige a los hombres, a las cabezas de hogar, a los adultos, que deben ser conocidos por ser ejemplos de carácter. Pero ahora Pablo se enfoca en las mujeres mayores. Y dice el verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras. Literal significa no chismosas, no esclavas del vino. Entonces, tanto a hombres como mujeres hay una referencia al alcohol, a no estar asociados con el alcohol y a no permitir que la sustancia del alcohol, y podríamos hablar no solo del alcohol, sino cualquier cosa que distorsione mi juicio y me impida pensar con claridad y tener seriedad en la vida. Dicen, no esclavas del vino. Y me encanta esto. Más bien, maestras del bien. Maestras del bien. ¿No te parece un calificativo maravilloso en la Biblia? Maestras del bien. Ahora, ¿por qué habla de ser maestras del bien? Porque ahora Pablo revela la importancia de que los adultos mayores, tanto hombres y mujeres, sean sanos en la fe. La importancia de que sean ejemplos de carácter es porque son de gran influencia a las generaciones de cristianos jóvenes en sus hogares. Dice ahí en el verso 4, que enseñen a las mujeres jóvenes. Y nos dice algunas cosas: amar a sus maridos y a sus hijos, y a ser prudentes y castas y cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces simplemente Pablo se enfoca en estos hombres y mujeres mayores y los llama a la madurez cristiana, a la integridad y a una conducta que refleje el amor de Dios y la doctrina cristiana. Y creo que aquí hay un punto importante. Uno no madura nomás porque tiene muchos años de cristiano. Y aquellos que tienen muchos años de cristiano saben esto, ¿verdad? Uno no madura como cristiano solo porque pasan los años, ¿no? De hecho, a veces nos encontramos con la realidad de que hay cristianos jóvenes, en el sentido de que tienen poco en el Señor, que son maduros, y cristianos que tenemos muchos años en el Señor, que somos bien mañosos, ¿verdad? El tiempo no nos hace madurar, sino más bien la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y que en respuesta a esa obra hemos aprendido a obedecer al Señor y a su palabra, ¿verdad? Es lo que nos hace madurar y crecer la obra de Dios en nuestra vida. Eso es cierto. Pero también es cierto que los adultos mayores tienen una responsabilidad hacia los más jóvenes en la iglesia. Y en especial, en el pasaje que estamos viendo, hacia sus hijos. Tienen la responsabilidad de ser modelos de cristianos, de madurez hacia otros. Entonces, aquí creo que hay un llamado a los que pues, ya somos papás o a los adultos mayores en la iglesia. Estoy el día de hoy
dándome cuenta que, quiera o no, soy un ejemplo de cristianos a otras generaciones en la iglesia y en tu casa, a tu familia, a tus sobrinos, nietos, hijos? Es nuestra responsabilidad y nuestro llamado el seguir a Jesús y ser ejemplos para otros que puedan seguir a Jesús. Y estamos, digámoslo así, dejando un camino, trazando un camino para que otros puedan recorrer también ese camino y puedan ver qué significa amar y seguir a Jesús. Mi hijo dice que si ya soy viejito porque tengo arrugas en la frente. Y bueno, siempre le digo, no, todavía no soy viejito, pero sí me estoy haciendo más viejito cada día. ¿Estás de acuerdo conmigo? No estamos rejuveneciendo cada día, ¿verdad? Es una realidad, cada día estamos más viejitos. Así que tengo que darme cuenta que con el paso del tiempo estoy dejando un legado y alguien está poniendo atención a mi caminar cristiano y a mi conducta. Entonces, haz esta pregunta. Hagamos esta pregunta. ¿Estoy siendo conocido por la falta de seriedad, por aquellas cosas en mi vida que distorsionan mi juicio, mis decisiones, que me controlan mis emociones? ¿O estoy siendo conocido por un carácter cristiano donde más bien tengo autocontrol, dominio propio y estoy reflejando el carácter de Jesús? Tanto mujeres como hombres. Es algo en que podemos meditar el día de hoy. Pero ahora Pablo se dirige a las jóvenes y a los jóvenes. Y primero se dirige a las jóvenes y lo que les dice es lo siguiente. Tito capítulo 2 dice en el verso 4 que enseñen a las mujeres jóvenes, y dice ahí, amar a sus maridos y a sus hijos. Y eso es muy interesante. Algunos comentaristas creen que era algo muy cultural en Creta, que las mujeres, y algunos creen también los hombres, pospusieran el casarse, evitaban casarse. Y de hecho era muy normal y muy cultural el que los jóvenes fueran muy inmorales en sus relaciones. Así que eso es interesante porque creo que conecta mucho con el día de hoy. Hay muchas razones distintas por las que los jóvenes y las jóvenes evitan casarse. Pero quizás esta es una de las razones por las que Pablo escribe aquí que cuiden de sus casas. Porque digamos que los jóvenes no eran serios en sus relaciones y las mujeres evitaban casarse y más bien tomaban las relaciones como un juego. Y lo que Pablo le dice a Tito es más bien, enséñales a que se establezcan en un hogar y que establezcan un hogar sano en la fe. ¿Cómo es ese hogar? Dice que las mujeres mayores enseñan a las jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos. Y nos da la razón en el verso 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que Pablo les dice que las mujeres jóvenes no vivan en inmoralidad y no eviten el matrimonio, que no sigan la moda y la cultura de su época, más bien que busquen cuidar de su hogar y que hagan que su hogar sea un lugar sano en la fe. Pero a los jóvenes dice en el verso número 6, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y reprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es decir, en el verso 8, no solo es para que la palabra de Dios no sea deshonrada, sino para que nadie tenga de qué acusarlos. Para que nadie pueda decir, mira, dicen que son cristianos, pero fíjate cómo viven, exactamente como nosotros.
Entonces creo que hay un reto aquí a los jóvenes. Un gran reto. Que los jóvenes sean productivos y sanos en la fe y establezcan hogares sanos. El día de hoy creo que justo el área de los jóvenes es un área vulnerable, es un área de mucha tentación y de mucha presión el día de hoy. Y creo que eso se acentúa más porque el mensaje y la moda de nuestra cultura es: vive para ti. Que nadie te diga quién eres y qué debes hacer. Tú eres el único que puedes dictar las propias reglas de tu propia vida, ser el amo de tu destino. Y es una enseñanza que está es totalmente contra la cultura cristiana, que es una enseñanza de vivir para Dios y vivir para servir a otros y para ser productivos y para ser ejemplo a otros de integridad. Creo que esa es la mayor tentación que podemos enfrentar como jóvenes, que se nos enseña a que nosotros debemos tener el control de nuestras vidas. Porque una vida que es significativa es solamente una vida donde tú estás en control de quién eres y de lo que haces. Y nada está más lejos de ser una vida significativa y con propósito. No sé, y no quiero tocar como una llaga, ¿no? Pero no sé las razones por las que a veces evitamos el matrimonio. A veces pensamos, es que no hay ni un chico sano en la fe en la iglesia, ¿no? Lo que pasa es que todavía quiero vivir mi vida y todavía quiero disfrutarla, ¿no? No sé las razones por las que uno puede evitar el matrimonio, pero solo quiero animarte a algo. La clase de vida que realmente vemos que es una vida productiva y que tiene propósito y significado, no es una en la que yo soy el centro, sino es una en la que puedo sacrificar e invertir para otros. Ahora, yo sé que puedes hacer eso como soltero, y no estoy tratando de poner una presión de si no estás casado, deberías buscar con quién casarte. No es lo que trato de decir, sino más bien enfocarte a que muchas veces los jóvenes el día de hoy simplemente buscan relaciones a corto plazo, buscan relaciones sentimentales que no implican sacrificio, que no implican entrega. Puede ser entrega emocional, incluso física, pero eso no es verdadero amor. Entonces, simplemente animarles a que nuestro llamado es ir contra la cultura, no adaptarnos a la cultura. Es decir, lo que quiero plantearte el día de hoy es la manera en la que te relacionas con otras personas. ¿Están reflejando los valores de tu cultura o está reflejando el evangelio, que es una historia de sacrificio y entrega y servicio desinteresado por los demás? ¿Será que estoy evitando el matrimonio? Y no me refiero a buscar a un chico, sino a la idea bíblica de matrimonio. Simplemente pregúntate eso. Ahora mira cómo se describe este hogar ideal. A las mujeres les dice que sean prudentes y cuidadosas de su casa. Una buena traducción, y yo sé que con eso a lo mejor me van a querer aventar un tomate, pero déjame terminar de aclarar mi idea. Una buena traducción de cuidadosa de su casa sería ama de casa. Pero el día de hoy la frase ama de casa está tan manchada por muchas ideas que se ha vuelto en una mala traducción. ¿Sí me explico? O sea, cuidar la casa significa ser ama de casa.
Pero como el día de hoy pienso en ama de casa como algo de reprensión y tolerancia y apagar los sueños de alguien, inmediatamente pensamos en, no, ama de casa es algo troglodita y bárbaro, y pensamos en alguien como un hombre de las cavernas jalando los cabellos de una mujer y tú cuidas la casa. ¿Sí me explico? Pero ama de casa simplemente significa que es una persona que ha entendido una responsabilidad como mujer de que su casa esté en orden. Eso no implica que no pueda trabajar. Simplemente implica que tiene un llamado a cuidar de los suyos, a cuidar de su casa. No tiene que ver con lavar los platos, ¿no? Aunque hay que lavar los platos y eso lo pueden hacer los dos. ¿Sí me explico? No tiene que ver con eso, sino con que las mujeres tienen un llamado a lo que llamaríamos administrar sus casas, cuidar de su casa, amar su casa. ¿Por qué? Porque es el lugar donde puede influenciar a los suyos a que amen al Señor, y porque pueden ser de impacto en su cultura. Entonces, otra vez debemos resistir esta idea de que cuidar de la casa es algo que hace menos a una persona. Mi esposita se esguinzó el tobillo y como un mes y medio, pues ahora sí que fui papá, mamá y amo de casa, ¿no? Y mi esposita una semana antes me decía, ay, cómo me encantaría tomarme unas vacaciones. Entonces, bueno, le tocaron vacaciones de un mes y medio. Me dice, bueno, no era como yo lo esperaba, ¿no? Pero bueno, vacaciones y descansó. Y todo ese tiempo me hizo darme cuenta, es un chorro de chamba, ¿sabes? O sea, no más que calcular que la comida alcance, ¿no? Y evitar que mi hijo viva comiendo de chetos, ¿no? Y su comida sea balanceada y no entregarlo a la televisión todo el día para que yo pueda hacer el quehacer. ¿Sí me explico? O sea, cuidar una casa y ver que tu familia esté bien no es un trabajo sencillo, y me hizo valorar mucho su esfuerzo y su amor, que me permite prepararme, por ejemplo, para poder enseñar hoy. El que ella cuide la casa no es un trabajo menos, no es su identidad. ¿Sí me explico? Ama de casa. Pero es algo que puede hacer en el Señor y que tiene gran valor, tiene un gran valor, y que da un gran testimonio al mundo, que tiene su casa en orden, ¿no? Gracias a Dios, mi casa no. Pues sí, la primera semana era como había un vórtice de entropía y un hoyo negro se estaba tragando todas las cosas y subía, cada vez había más ropa sucia y valoré eso, valoré que su labor es importante, ¿okay? Entonces, no estoy diciendo que una mujer tiene que ser ama de casa, en el sentido estricto de que no puede trabajar, pero creo que, indistinto de si debe o no debe trabajar, sí tiene un llamado a ser administradora de su casa, de cuidar su casa. Y es bueno, es sano, y creo que es un llamado que como jóvenes, tanto hombres y mujeres, deberían aspirar a lo que llamamos sentar cabeza, ¿no? A establecer un hogar sano. Es el lugar, ¿sabes? Es un pequeño discipulado, es una pequeña misión, es una pequeña iglesia, una casa. Es un lugar donde dos jóvenes pueden comenzar una mini iglesia, ¿no? Donde pueden juntos amar al Señor y amarse juntos, y cada uno cumplir una función, y donde otros pueden ver su amor y pueden entonces sentirse llamados a seguir a Jesús porque han hecho de la doctrina de Dios algo atractivo. ¿Sí me explico? Entonces no le huyas al matrimonio. Y no estoy diciendo con eso, búscate un chico. ¿Sí? ¿Te das cuenta a lo que me refiero? Es decir, no huyas al verdadero matrimonio, al que implica sacrificio y entrega y ceder y tomar mi cruz para reflejar a Jesús en mi matrimonio.
ten como uno de tus ideales establecer un hogar sano. ¿Sí me explico? No lo quiero decir así porque, pero sí debería ser una prioridad en tu lista. El poder estar preparándote para establecer un hogar sano, que sea una pequeña misión donde Jesús pueda ser glorificado y donde otros puedan conocerle. Ahora, si eres joven y vives con tus papás, eso no será posible a menos que aprendas a respetar y amar a tus papás. Es decir, ¿quieres tener un hogar sano en la fe? Comienza en tu casa por respetar a tus papás y por honrarles y por servirles. No necesitas llegar al matrimonio para aprender a ceder y morir a ti mismo y sacrificarte y servir a otros. Y luego se enfoca en los empleados en el verso 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Suena como muy de nuestra cultura, ¿verdad? Una cultura de queja y opinión, ¿no? No defraudando, sino demostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y yo creo que este es el enfoque de Pablo en todo este capítulo, que hagan atractivo el mensaje cristiano. Entonces se ha enfocado en los adultos mayores, se ha enfocado en los jóvenes y ahora se enfoca en los esclavos, que el equivalente el día de hoy, aunque no estamos bajo las mismas circunstancias, pero el equivalente sería a los que trabajan, a los empleados. Ahora verás, los esclavos en la época de Pablo disfrutaban de una condición y un privilegio especial. Como pertenecían a un hogar cristiano, los esclavos cristianos, por causa del evangelio, eran vistos con igualdad, a diferencia de otros hogares. Tenían un privilegio especial, pero precisamente por ese privilegio, una de las tentaciones que estos esclavos corrían es deshonrar y defraudar a sus amos. Y el peligro de todo esto es que otras familias alrededor podían tomar eso como que los esclavos cristianos conspiraban contra sus amos y entonces querían rebelarse. Es decir, que todos estos esclavos cristianos apoyaban la rebelión de los esclavos. Y eso, en lugar de hacer atractiva la doctrina cristiana, que iba a causar. Mira cómo son los cristianos. Solo desordenan las casas, solo promueven una falta de respeto al imperio. ¿Quién quiere hacerse cristiano? Entonces Pablo les recomienda, aunque tu amo sea cristiano, respétalo, hónralo, no lo defraudes. Entonces, ¿cuál sería el equivalente el día de hoy? Como aquellos que hemos sido llamados a trabajar, como cristianos tenemos una gran responsabilidad ante otros trabajadores y ante nuestros jefes de honrarles, de no defraudarles. El problema es otra vez nuestra cultura tan individualista que se nos enseña a vivir para uno y a sacrificarse para uno. Entonces, ante cualquier problema en mi trabajo, voy a responder, voy a gritar, no respetas mis derechos, te voy a demandar. ¿Sí me explico? No estoy apoyando que permitas el abuso. Sin duda alguna hay autoridades para eso. Pero no me refiero a eso cuando hay un abuso. Me refiero al hecho de que somos intolerantes. No se nos puede decir nada en el trabajo sin que lo tomemos a personal. Es nuestra cultura, ¿verdad? Solemos decir que somos jarritos de Tlaquepaque, ¿verdad? Si alguien nos dice, oye, pues no fue un buen trabajo, me gritó, ¿qué le pasa? ¿Quién se cree? ¿Sí me explico? Y déjame, aunque está hablando del trabajo, déjame extenderlo a estudiantes. O sea, el maestro no puede demandarnos algo porque inmediatamente saltamos y defendemos nuestros derechos. ¿Qué hace eso? Eso hace que
el mensaje cristiano sea repulsivo para otros. Entonces, el día de hoy considera, en tu estación de trabajo o en tu escuela, ¿estás haciendo del mensaje cristiano algo atractivo? ¿O estás haciendo que otros sientan repulsión hacia el mensaje cristiano por tu conducta y por mi conducta? Considera eso esta noche. Ahora, ¿por qué resistir la cultura? ¿Por qué vivir de una manera diferente? ¿Por qué no permitir que la cultura sea la que nos transforme? ¿Cuál sería la base para una conducta cristiana? Pues mira cómo termina el pasaje y ahí terminaremos. Mira lo que dice el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. ¿Por qué estos cristianos en Creta tenían que ser completamente distintos a sus vecinos? ¿Por qué tenían que vivir una vida transformada? Por una razón, por la gracia de Dios que los había alcanzado. Esta es la base de la conducta cristiana. El mensaje del Evangelio tiene que mostrar el poder que tiene para redimir, para rescatar, para transformar en lo público. ¿Cómo? A través de la familia cristiana. Tú y yo como cristianos decimos que el mensaje cristiano es más que una filosofía. Creemos que tiene un auténtico poder para rescatar a las personas y hacerlas completamente nuevas. Ok, si eso es cierto, ¿dónde se demuestra que eso es cierto? En la familia cristiana, en las relaciones entre los padres y los hijos y los empleados, con los adultos y los jóvenes y su estilo de vida. Ahí es donde se muestra el poder redentor del Evangelio, que puede transformar nuestras vidas. Entonces te das cuenta cómo la familia cristiana puede impactar su cultura. No impactamos nuestra cultura a través de hacer una revolución, tampoco aislándonos de nuestra cultura, sino cuando nuestros vecinos pueden ver nuestras vidas privadas, cuando pueden ver a nuestra familia, es cuando podemos impactar a la cultura. Cuando hacemos, como dice Pablo, atractivo el mensaje cristiano. Hacemos antojable a otros el mensaje cristiano. La mejor apologética, la mejor defensa de nuestra fe es una vida que ha sido transformada por el amor redentor de Cristo, que nos ha rescatado de la vida que vivíamos sin propósito, de una vida de mentira, de engaño, de orgullo, de egoísmo, y que ahora podemos vivir de una manera distinta. Entonces te das cuenta que el hogar cristiano tiene una base. ¿Dónde? La base es la gracia generosa de Dios, la manifestación de la gracia de Dios. Pero te diste cuenta que el verso 11 dice que la gracia de Dios se ha manifestado. El verso 11 dice eso. ¿Y qué hace la gracia de Dios? En el verso 2 dice que nos enseña, número 1, a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Y número 2, a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia de Dios y su mensaje nos enseña a ir contra los deseos egoístas y orgullosos de nuestra cultura, pero también nos enseña a vivir de una manera justa
y piadosa. Y esto es muy interesante. En el verso 11 se refiere a la manifestación de Dios. ¿Dónde se manifestó la gracia de Dios? Cuando Jesús vino a morir en la cruz. Pero luego el verso 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa. O sea, en un solo pasaje aparecen dos manifestaciones gloriosas. Una manifestación cuando Cristo vino y murió en la cruz y demostró la gracia de Dios. Y la siguiente manifestación cuando Cristo regrese para reinar. ¿Te has dado cuenta que como cristianos vivimos entre las dos epifanías? Primero cuando Cristo se manifestó para salvar, y lo que esperamos y aguardamos es que Cristo regrese para establecer un reino justo. ¿Qué hacemos mientras esperamos que Él regrese? Pero que nosotros predicamos que Él ya apareció una primera vez. Pues dice el verso 14, y esto es hermoso. Esta es la historia del Evangelio, esta es la historia de la gracia de Dios. Miremos con atención. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad? Esta es la historia del Evangelio. Esta es la manifestación de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos enseña que Jesús vino a morir una muerte vergonzosa por sus enemigos para rescatarlos y redimirlos y para hacerlos suyos, para darles libertad y purificarlos y que ahora sean un pueblo que pueda vivir para Dios. Esa es la historia del Evangelio. Jesús murió por sus enemigos. Jesús murió por nosotros. Tomó nuestro lugar y nuestros pecados en la cruz y derramó generosamente su bondad y su perdón. Esa historia tiene que transformar y poner patas para arriba a nuestra familia. ¿Me explico? No nos puede dejar igual. Tiene que cambiar nuestra familia. Y producir, dice, un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que anhela mostrar en cada acto que pueda la bondad y la generosidad de Jesús a otros. Pero todo empieza por la familia. Entonces, déjame terminar con este pensamiento. Siguiente semana hablaremos un poquito más acerca del gobierno y nuestra interacción con el gobierno, porque Pablo dará algunas instrucciones. Pero déjame terminar enfocándonos en esto. Es tiempo de elecciones. Todo el mundo opina. Todo el mundo habla acerca de cómo va a venir el cambio y quién va a traer el cambio y criticamos y demandamos del gobierno y nos quejamos y damos nuestra opinión. Déjame expresarte algo que está en mi corazón. Es tan fácil criticar y no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo en nuestro propio hogar como cristianos. El cambio en nuestro país no va a venir por insultar a las autoridades, criticar a otros por quién van a votar. ¿Sabes? Regularmente los que más critican y hablan son el peor ejemplo en sus casas. ¿Quieres ver un cambio? Deja que la gracia de Dios te mueva por completo y transforme tu hogar. Ahora, si tu hogar es un caos, quiero decirte, Dios quiere transformar tu hogar. Quiere darle orden y belleza y vida. Eso es el poder del Evangelio y de esta gracia generosa. Pero tiene que comenzar porque el día de hoy reconozcas que tú y yo necesitamos vivir esta historia del Evangelio. La historia del Evangelio es la historia de Jesús que se dio a sí mismo. A menos que cambiemos el vivo para mí mismo, todo gira en torno a mí, se trata de mí, yo soy el centro. A menos que desechemos eso y empecemos a caminar respondiendo a la gracia de Dios, quien se dio a sí mismo, y nosotros siguiendo su ejemplo, podamos hacer a un lado el egoísmo y el orgullo y empecemos a enfocarnos en los demás.
no va a haber un cambio en nuestras vidas y en nuestras familias. Ahí es donde está el cambio en nuestra cultura, cuando la familia cristiana hace atractivo el mensaje cristiano. Esto me confronta mucho, porque yo en mi casa he sido un ejemplo de todo lo contrario, de crueldad con mis palabras y de venganza personal. No porque tomo un cuchillo y persigo a mi esposa con el cuchillo. Aunque si eso has hecho, Dios quiere transformar tu casa también. Pero no necesitas perseguir a tu esposa con un cuchillo, ¿verdad? Para ser cruel. O sea, ¿cuántas veces nuestro hogar no es eso? Es una guerra de egos, donde la manera en la que disciplinamos los papás de nuestros hijos, lo que les estamos enseñando es responder en venganza y en ira. Cuando la manera en la que demandamos de nuestro esposo o nuestra esposa, lo único que estamos demostrando es egoísmo y orgullo. Cuando tratamos con irreverencia a nuestros padres, o vivimos una manera de una manera como jóvenes, de una manera inmoral, tratando como objeto a los hombres o a las mujeres. Pero nos presentamos como cristianos. Cuando hablamos de nuestro jefe cuando él no está, o robamos horas de trabajo, en lugar de trabajar estamos haciendo otra cosa y defraudamos la confianza de otros. Mi preciosa familia, permitamos, empezando por mí, que el Evangelio transforme esta historia, Dios mismo rescatando a sus enemigos por medio de la muerte de Jesús, transforme nuestra manera en la que vemos nuestra familia. Cautive nuestro corazón. Y comience por nuestro hogar. Comencemos ahí. Entonces, ¿hay algo que hacer hoy en casa? ¿Habrá alguien a quien pedir perdón? ¿Habrá alguien a quien comenzar a amar correctamente? ¿Habrá un pecado que abandonar y renunciar esta noche? ¿Por qué no hacemos eso? Oramos y le pedimos al Señor fortaleza para ser un ejemplo de gracia y de su bondad a otros. ¿Me acompañas? Señor, gracias por tu amor y tu gracia y tu bondad. Señor, que esta historia que predicamos y que nuestros corazones han recibido de tu humillación en la cruz, rescatando a tus enemigos, resucitando para hacerles libres y dándonos verdadero poder para ser nuevos, Señor. Transforme completamente nuestra visión de la vida y nuestra visión de nuestras familias. Permítenos ser familias cristianas que reflejen esa gracia generosa de Jesús y que eso pueda traer un cambio a nuestra sociedad, comenzando por nuestra casa, Señor, comenzando por nosotros mismos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la escuela. Por favor, Señor, ayúdanos a renunciar a la impiedad, a la injusticia, a los deseos mundanos, Señor. Que tu gracia que nos enseña a vivir, Señor, de una manera piadosa. Señor, ayúdanos a ser un pueblo celoso de buenas obras. Por favor, Señor. Te damos gracias. Amén.